Enrique, inicia tú, da la bienvenida a los ponentes. Bienvenidos a los ponentes, que en este caso son Fernando y José Manuel. José Manuel es un contertulio, yo siempre lo cito porque me enorgullece que así sea. Es miembro de la World Organization and System and Cibernético, es decir, académico de la Asociación Mundial de Sistémicos y Cibernética, Sistemas Cibernéticos. Bueno, él se va a encargar de conducir la reunión. Tan solo quiero excusar hoy a muchos de los compañeros de tertulia que han optado, y con envidia me quedo, de ir a escuchar a Paco Díez al Palacio Real, que a las 8 en punto ha empezado un concierto de música solidaria en el Palacio Real de Valladolid. Sé que muchos, por razones de amistad, compromiso y por propio interés de la música tradicional, se han ido a verle. Y otros, como Jesús Quijano, pues están por ahí predicando, en el caso de Quijano, en la Universidad de Vitoria, en el País Vasco. Bueno, lo cual hace que tengamos una presencia un poquito más reducida de lo habitual. Tan solo quisiera una reflexión previa para marcar la tertulia. Lo de la guerra, con ser una realidad constante, no es quizá una realidad palpable porque nos queda un poco lejos. Ha hecho falta que llegue la guerra Rusia-Ucrania para que nos demos cuenta de que están ahí. Miraba hoy en Google y hay, pásense ustedes, 55 conflictos bélicos en este momento en el mundo. No una guerra como la de Rusia, 55. Me gustaría que marquemos la tertulia de la ciberseguridad en este contexto impresentable del mundo, con tanta guerra, con tanto odio, con tantas muertes. Ahí tenemos Afganistán con más de 2 millones, Irak con 1,5 millones. Y en Ucrania llevamos ya 70, 80 mil fallecidos. Vale. José Manuel, cuando quieras, que tenemos poco tiempo. Muy bien, Enrique. Bueno, a mí me ha tocado, en fin, hacer el papel en lugar de José Luis Cruz Beltrán. Trataré de estar a la altura de el ponente que está en el hospital, el presentador. Lo primero que voy a hacer es una muy breve relación del currículum de Fernando, muy breve, porque es tan grande que nos ocuparía toda la sesión. Simplemente decir, en primer lugar, que él es artillero general de brigada, es físico, especialidad de automática e informática, es doctor en ingeniería informática. Esto en cuanto a formación, o sea que tiene una formación realmente, yo diría, impresionante. Aparte de físico, ingeniero general, en fin, realmente es un multidisciplinar, que es algo envidiable. Luego, además de la formación académica reglada, ha realizado múltiples cursos en inteligencia artificial, sistemas expertos, tecnologías de la información, gestión del conocimiento, seguridad y defensa, etc. En cuanto a trabajos, ha realizado trabajos en múltiples dominios, en particular en los dominios del espacio y sus aplicaciones, en inteligencia económica y competitiva, en seguridad de la información y ciberseguridad, en gestión de crisis, en geomática, en medio ambiente y seguridad, en tecnologías de la información y las comunicaciones, etc. Es decir, que su experiencia es de una diversidad también impresionante. Y finalmente, para señalar cargos, entre la multitud de cargos, simplemente voy a mencionar uno de los que él mismo señala en su currículum resumido, que es su papel como director del Centro de Satélites de la Unión Europea durante 6 años, lo cual nos da una medida del nivel y de la categoría intelectual y de la experiencia profesional de la persona que es Fernando, ¿no? Bien, dicho esto, como él habla de ciberseguridad y todo lo que deriva a continuación del prefijo ciber, que es una multitud
términos que se utilizan habitualmente. Yo voy a hacer una introducción muy breve para situar el concepto de cibernética y la palabra cibernética, que se utiliza por todas partes. Entonces, voy a indicar simplemente, compartiendo brevemente la pantalla, creo que la estáis viendo, me parece. La estáis viendo, ¿verdad? Bien, sí. Entonces, simplemente lo que quiero es señalar el concepto de cibernética. Ahora se está arrancando. Bien, el término cibernética procede del griego kibernetes, que era el timonel del barco, el que llevaba el barco al puerto. Hoy lo podríamos traducir, puesto en la transparencia ciencia del gobierno. Los romanos convirtieron la palabra kibernetes en gubernator, y en castellano podemos hablar de gobernador, gobierno, es decir, ciencia del gobierno. Lo que pasa es que luego se aplicó el término cibernética a todo tipo de, vamos a decir, cachivaches electrónicos y demás, ¿no? Pero en realidad la cibernética es la ciencia del gobierno. Por eso es, yo creo que muy relevante lo que nos va a contar Fernando. Os he incluido a los que estáis en el grupo de la tertulia el artículo que ha publicado en la Gaceta Cultural del Ateneo de Valladolid, Fernando, para que le echéis un vistazo y lo leáis después de la sesión de hoy, en donde hace una explicación bastante detallada de lo que podéis ver en el título, geopolítica del ciberespacio, etc. Los que no estén en la tertulia no importa, porque tienen acceso a través de la página del Ateneo de Valladolid. En la página web del Ateneo están todas las gacetas, y ahí todos los que estáis viendo esta sesión, aunque no os haya llegado esta información, sí que podéis acceder a ella a través de la Gaceta Cultural del Ateneo de Valladolid. Ahí está tanto este artículo como todos los demás artículos que contiene este número especial, ¿no? Luego simplemente voy a hacer dos observaciones previas a la sesión de Fernando, que creo que sirven para enmarcar lo que él nos va a contar. Mi primera reflexión tiene que ver con el problema de la comunicación entre los seres humanos, cómo se comunican los seres humanos. Ahí tenemos a dos personas que tratan de transmitir una a otra algo, lo que te estoy diciendo es lo que sea, y la otra persona lo interpreta con su cerebro y con sus modelos mentales, después de atravesar toda una serie de filtros cognitivos. A su vez, una vez que esa persona, si hay suerte y llegó a la consciencia del receptor, dará una respuesta y se completará el canal de comunicación diciendo lo que ha entendido de lo que la persona de la izquierda le ha dicho. Bien, eso por un lado. El segundo aspecto que quería comentar, que tiene que ver con el manejo de la información y el papel de los poderes públicos, de los gobiernos, etcétera, en el manejo de la información. Ahí tenéis una imagen muy rudimentaria que da una idea un tanto simplificada de cómo se hace la información. Un 75% aproximadamente, hoy en día las personas acceden a la información a través de Internet, y el otro 25% a través de los medios, vamos a decir, convencionales, prensa, radio, televisión, teniendo en cuenta que en Internet, mucha de la información que hay en Internet también procede de esos medios, o sea que no todo es Internet. Luego, el otro aspecto que quería comentar es que las personas, cuando acceden a Internet, buscan información, y esa información que les llega, que sería el circuito de retorno de la parte inferior, llega después de ser procesado por lo que se conoce como los algoritmos famosos. Pero esos algoritmos han sido creados por alguien, y ese alguien son empresas, poderes públicos, lobbies y gobiernos. Ahí es donde entraría lo que nos va a contar Fernando. Y luego, ya para terminar, y esta es mi última imagen que quería comentar, es el bucle que se suele formar de comunicación y de acceso a la información de las personas, lo que las convierte en fácilmente manejables y manipulables, que es el bucle que tenemos en la pantalla. Vamos a ver si consigo reflejar el dibujo. Bueno, no me funciona. Un momento. Un segundo. Bueno, iba a buscar el ratón, pero no funciona. Bueno, es igual. Ahí tenemos a la persona que accede a la información. En la izquierda vemos las empresas, los lobbies, los poderes públicos, que a través de los algoritmos correspondientes devuelven la información previo filtrado, amplificación y reforzamiento de comportamiento, dando más de lo que gusta. Entonces, tenemos abajo
a la derecha en rojo mensajes hacia el individuo, la información que le va al individuo es una información que va filtrada y condicionada. Y esa información pasa a través de los modelos mentales del individuo, que son actualizados con esa información, y de nuevo el individuo responde enviando información hacia el entorno, hacia el resto de la comunidad. Bien, ese bucle, ese círculo de emisión de información y recepción de información es un bucle cerrado en general, debido a que en Internet hay una tendencia por parte de las empresas de Internet, de todos los grandes operadores, en darte aquello que hace que estés más tiempo en la pantalla, con lo cual lo que hace es dar información que te da la razón a lo que piensas, porque estás más tiempo. Entonces se produce un efecto absolutamente perverso y que permite la manipulación, y que es uno de los problemas gravísimos que Fernando me imagino que nos va a comentar. Estos son lo que se conoce como las bóvedas o burbujas de información, donde uno queda metido en una burbuja de la cual es muy difícil salir porque no le llega información contradictoria a aquella en la que ella cree. Bien, este es uno de los puntos gravísimos de la situación actual, que Internet lo que ha hecho es potenciar y agravar. Y aquí termina, digamos, lo que yo quería comentar como introducción a lo que nos va a comentar Fernando. Bueno, dejo de compartir la pantalla, a ver si lo consigo. Un momentito. Ya está. Fernando, bueno, dejo de compartir la pantalla. A ver si lo consigo. Un momentito. Ya está. Ya está, José Manuel. Sí. Lo que estoy tratando es de salirme yo de la imagen que tenía de la transparencia. Vale, ahora cierro. Un segundo que cierro ya todo esto. Muy bien, estamos ya en la pantalla. Entonces, Fernando, después de esta, en fin, acelerada introducción, mi preocupación, la esencia de la preocupación de lo que he tratado de exponer es, uno, la dificultad de comunicación entre las personas, punto uno, que es muy difícil que se comuniquen porque los modelos mentales son distintos y su historia es distinta, con lo cual convencer a otro de algo distinto de lo que ya cree es enormemente difícil, punto uno. Y punto dos, si yo trato de modificar la forma en la que pienso y acceder a la información disponible, ahí me encuentro con que es probable que la información a la que voy a acceder a través de Internet venga condicionada, determinada, manipulada, etcétera, etcétera, con lo cual el problema es todavía mayor. Y ya no digamos cuando son los gobiernos los que intervienen, como creo que nos vas a comentar. Fernando, tienes el micrófono y tienes la pantalla. Adelante. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. Vamos a ello. Creo que está ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no, en principio agradecer la oportunidad de volver a participar en la tertulia, aunque participo todos los jueves, pero esta vez participo como ponente. Y darle las gracias a Enrique, que me ofreció otra vez la oportunidad. El tema, ¿por qué lo tratamos? Pues porque la semana pasada, el 17 de mayo, es el Día Mundial de Internet. En principio la seguridad de la información, pero es el Día Mundial de Internet. Y dentro de un comité que formamos con 50 organizaciones, yo represento a la fundación que presido, España Digital, pues hemos preparado y presentado un manifiesto sobre el acceso de Internet a las personas mayores, entre las que me incluyo. Este manifiesto, que es un decálogo, lo hemos presentado en la Fundación Telefónica, lo hemos presentado en comunidades autónomas, según me han dicho, Castilla y León lo quiere poner en marcha. La semana que viene lo presentamos en el Senado y demás. Pero hablando con Enrique de este tema, pues llegamos a la conclusión de que era un tema, leer un manifiesto y demás, pues era como un poco corto para la tertulia. En cambio, pues algunos temas como el famoso Pegasus o el conflicto de Ucrania, la invasión rusa y demás, pues merecía la pena. Y aprovechando, ya que está por ahí Celso, aprovechando el artículo que publiqué en la revista del Ateneo, pues decidí este tema y lo que voy a hacer es una primera parte de conceptos para luego meterme de lleno en ciberpotencias, en desinformación, en fake news y demás. Bueno, el riesgo, antes de pasar a la siguiente, estaba a punto de borrarla, el riesgo de que tu presentador sepa más que tú de los temas, pues hace que al final puedas caer en el ridículo. Y si no en el ridículo, en el casi. Y lo digo porque para mí
ciberespacio, que es el principio de las ciberpotencias o el escenario donde se mueven las ciberpotencias, pues ciberespacio no es nada más que una contracción de un prefijo, ciber, utilizado como sustantivo, y otro sustantivo, espacio. Pero el prefijo ciber viene claramente de cibernética. Y entonces yo decía, bueno, pues voy a hacer un repaso a la cibernética. Me quedo en el título. ¿Es un nuevo escenario de conflictos? Ciertamente. A mí, como militar, me molesta mucho hablar de guerras. Parece mentira, pero es así. Porque para nosotros, para empezar una guerra, existe cuando está declarada. Si no está declarada, no hay guerra. Yo prefiero hablar de conflictos. En el caso de Ucrania, para mí es una invasión, no es una guerra. Le llamamos guerra porque la forma de actuar, sobre todo de Rusia y también de Ucrania, es de una guerra. Pero no hay una declaración. Para mí es un conflicto. Bueno, pues si hablamos de conflictos, más o menos los que están en la diapositiva, los típicos de siempre, la tierra, el mar y el aire. De hecho, en las Fuerzas Armadas teníamos la división de ejércitos porque eran los sitios donde teníamos que intervenir. Más adelante, pasando el tiempo, sobre todo cuando llegamos al espacio, con esos dos satélites que están allá arriba, uno de comunicaciones, uno de observación, pues incluimos como escenario de conflicto el espacio exterior. Se suele decir que como está prohibido poner armas en el espacio exterior, pues no es un lugar de conflicto, pero alguien me puede decir cómo se guían los misiles que está disparando Rusia a sus objetivos, si no es con un sistema de posicionamiento global tipo Galileo, tipo GLONASS o tipo GPS. Y luego, cuando llegaron las tecnologías de la información y comunicaciones, pues aparece ahí en el cuadrante superior derecho Internet y aparece el ciberespacio. Con lo cual, tenemos ya 5 escenarios de conflictos y el último es al que yo me voy a referir. Esta diapositiva es la que tenía que haber saltado. Para mí, como he dicho, es una contracción de cibernética y espacio. Claro, lógicamente no solo coincido con lo que dice José Manuel, sino que encima me quedo corto. Pero la tengo que decir. Para mí, ya hablábamos en la época, ya se hablaba cuando Platón en su República, en la República, decía que la cibernética era el arte de dirigir a los hombres. Él hablaba de navegación, pero hablaba del arte de dirigir a los hombres. Como físico no tengo otro remedio y para eso están los amperios, que hablar de otro físico, Ampère. Y Ampère en su trabajo sobre el sistema de clasificación del conocimiento humano, hace ya 2 siglos largos, casi 3, hablaba de la futura ciencia gobierno debía llamarse cibernética. Se dice pronto, eso muestra claramente cómo los físicos tenemos una idea bastante clara de lo que es el futuro. Pero el verdadero padre, por lo menos para mí, el otro día lo hablaba con José Manuel, para el padre de la cibernética es este señor Wiener, que en el año 48 publica este trabajo y dice exactamente, prácticamente lo que estaba diciendo José Manuel. Aquí estamos hablando de cómo se comunican las máquinas y los seres vivos, tanto técnica como cultural y metafísicamente, decía él, hasta el punto de que su idea era que los seres humanos pueden interactuar con las máquinas. Año 48. El término luego de ciberespacio anecdóticamente aparece allá abajo, en 1984, donde este señor Gibson, que se dedicaba a escribir novelas de ciencia ficción, en esta, Neuromancer, o Neuromancer en español, hablaba de un universo paralelo, ciberespacio, donde se almacenaban ingentes cantidades de información que podían explotarse para adquirir poder. Realmente estamos hablando de hoy también, pero él ya define el ciberespacio como tal. Yo he resumido aquí un poco, pues ya he dicho que al principio estoy con conceptos, algunas de las particularidades, actores y agentes. El ciberespacio es híbrido, es real y es virtual. Nosotros estamos en el ciberespacio, por lo tanto somos reales y es virtual, no solo virtual. No solo tecnología, esto es algo que repito continuamente en todos mis trabajos, no solo tecnología. Es un territorio sin estados, sin fronteras, sin elementos geográficos. Esto hace la dificultad, sobre todo, de ubicación y la dificultad de atribución. Es artificial. A diferencia de los otros 4 espacios que hablaba antes, si desaparecemos de la faz de la Tierra, posiblemente sigan subsistiendo e incluso mejor. Pero si desaparecemos, en el contexto actual, el ciberespacio no existiría. Y su gran facilidad, vuelvo también a palabras de José Manuel, es que la información es el centro. Estamos compartiendo información, estamos generando información. Agentes. Agentes, normalmente son los hackers, pero claro, cuando hablamos de hackers, si miramos el diccionario de la Academia Española, dice que un hacker es un pirata informático. Esto no es verdad. Lo siento, pero no es verdad. Un hacker, por ejemplo, el que está en el centro, el que llamamos de sombrero blanco, es alguien que se dedica
a buscar vulnerabilidades de forma ética, lo que llamamos el hacking ético o lo que llamamos el test de penetración ético. Busca vulnerabilidades de forma ética, lo hace para la empresa, igual que si yo llamo a un cerrajero y le digo que pruebe mi puerta de seguridad cómo es y que me diga cómo se puede entrar. En cambio, el pirata informático, el que está a la izquierda, sí que es el hacker de verdad, que tiene un ánimo de lucro y además un ánimo de lucro que es delito normalmente. Y a la derecha hay uno en medio, el de sombrero gris, que no es si fu ni fa, como pongo en las máscaras. Puede ser muy ético y se ríe, pero de repente cuando se da cuenta que el ser muy ético le va a proporcionar una ganancia de, por ejemplo, chantajear al que le ha hecho el test de penetración y decirle te he pescado información y ahora me la pagas, pues se deja de ser ético. Y ese es el que llamamos el de sombrero gris. Actores, este es el problema de este ciberespacio, que actores hay muchísimos. En principio, lo que yo llamo perfil bajo son aquellos chavales que se dedican a trastear en los ordenadores, muchas veces por notoriedad, porque se sepa, acaban convirtiéndose en la segunda, en ciberdelincuentes, que acaban convirtiéndose en grupos organizados. Esta mañana hablábamos en el máster de la policía de ciberdelincuencia, la cantidad de grupos organizados de ciberdelincuencia que hay en Internet. También los ciberterroristas, también los ciberactivistas, estamos viendo como Anonymous está en Ucrania, sobre todo en Rusia, haciendo un trabajo bastante importante, y los estados. Bueno, pues con estos conceptos paso a los últimos ya. Ciberseguridad es mantener a resguardo y a integridad todos los activos y todos los usuarios. Y los activos hablo de todos, de los activos como la información y de los activos que son más materiales, tangibles e intangibles. Otra vez, repito, no solo tecnología, incluye políticas, incluye procedimientos, incluye herramientas. A partir de ahí, ¿qué es el ciberpoder? Bueno, pues si consideramos muchas definiciones de poder, en la revista del Ateneo está, pues podemos llegar a la conclusión que es la capacidad de utilizar el ciberespacio para obtener ventajas y para influir en qué entorno, en este escenario. Y por lo tanto son las ciberpotencias aquellas nacionales o supranacionales que son capaces de ejercer dominio en el ciberespacio, también para obtener ventajas y también para influir. Dicho esto, vamos a ver cómo medimos la capacidad. Es muy difícil, no tenemos unos medidores cuantitativos o no tenemos unos medidores cualitativos, no tenemos métricas, no tenemos indicadores. Entonces yo me he basado al principio en algunos de los que están ya por ahí. Por ejemplo, el índice y guía mundial de la Organización de Telecomunicaciones, donde simplemente una diapositiva, desde 0 a 1, desde bajo a alto, clasifica los países. España vemos que está más del medio, Estados Unidos y Canadá son los fuertes, y luego, pues sobre todo África, pues está a nivel bajo. Hay otro que en vez de decir cómo estamos de bien, dice cómo estamos de mal. Es el de exposición, el índice de exposición a la ciberseguridad. Aquí el que menos exposición tiene, que es Finlandia, con 0,1. Siempre el nivel máximo es 1, aunque en este caso llega a más de 0,6. Y está detrás Dinamarca, Luxemburgo, y España está en el puesto 9 en Europa y en el puesto 14 en el mundo. Y existe otro también que es de ciberseguridad. Bien, estos índices me están diciendo más o menos cómo estamos, pero a mí se me queda, siempre comento esto y lo comentaba al escribir el artículo, se me queda un poco corto, porque ¿por qué evaluamos solamente la ciberseguridad? Estamos evaluando si la academia, por ejemplo, ya que estamos rodeados aquí de académicos, si la academia es capaz o no es capaz, si las empresas son capaces, si nuestra investigación y nuestra innovación es capaz. Y entonces, a partir de los ataques a Ucrania el año pasado, al principio muy fuertes, sobre todo contra infraestructuras críticas, y también cuando estaba preparando el trabajo, el artículo para la Gaceta, pues pensé, ¿por qué no llegamos más lejos? Voy a ver qué ha hecho alguien por ahí. Y dije, tendremos que ir un poco más lejos, ver lo público, ver lo privado, ver lo estatal, lo gubernamental, la empresa, la universidad, la sociedad civil, incluso los ciudadanos. Y recordando los tiempos en los que me dedicaba a hacer análisis de inteligencia, no muy lejanos, pero sigo haciendo algunos, pues me voy a poner yo un trabajo. Voy a salirme del mundo de la ciberseguridad para ir al mundo de las ciberpotencias. Voy a buscar en fuentes abiertas, siempre en fuentes abiertas, pero utilizando Internet profundo, utilizando algún que otro navegador como Tor o como I2P, donde penetro en sitios donde no es muy adecuado ir. Y a base de información de algún think tank importante y demás, me hice mi propio análisis. Lo que voy a presentar, por lo tanto, es mi propio análisis. Puedo estar equivocado, casi seguramente, pero es el que yo defiendo y así lo voy a comentar. A mí me da
Tomando estos indicadores, yo me pongo, me vuelvo a salir la vena física y me pongo indicadores. Yo no solamente voy a medir la ciberseguridad, voy a medir las capacidades gubernamental y global, la legal y normativa. Tenemos leyes, tenemos protección de datos, tenemos el reglamento de la Unión Europea, la ciberseguridad y resiliencia, tenemos centros de respuesta a incidentes o no, la capacidad defensiva y ofensiva de las potencias, la capacidad profesional, la capacidad tecnológica, la capacidad industrial. Aquí está incluida la academia, la formación, todo el tipo de educación y formación, y también, ¿por qué no?, la cooperación nacional e internacional. Sobre estas bases me dediqué a ir mirando lo que decían los distintos análisis, muchos, además, insisto, fueron bastantes, y llegué a mis propias conclusiones. Son muy largas, con lo cual no voy a dedicarle mucho tiempo porque perdería bastante y muchas veces me quedarían detalles que a lo mejor son irrelevantes para una tertulia como esta. Pero he procurado encuadrarlas en dos tipos. Uno, sobre capacidades globales, las grandes potencias, cómo están, y luego en defensa y en ofensa. ¿Por qué? Pensando en defensiva y ofensiva, porque es lo que está pasando en Ucrania y lo que nos puede pasar en cualquier otro sitio versus Moldavia y demás en cualquier momento, o incluso, como decía antes Enrique, lo que pasa es que es menos ciber en sitios como en Irak, como en Afganistán, como en Siria, como en Libia. De acuerdo con eso, e insisto antes de presentarlo, yo hice mi propio análisis. Luego lo compararé con lo que hay en los estudios serios, informales, y a lo mejor no me desvío tanto. A mí, en primer lugar, me sale Estados Unidos. Y lo razono por qué. ¿Por qué? Porque en casi todas las capacidades tiene un equilibrio, tiene una preponderancia. En casi todas. En algunas no es el primero. Y mi razonamiento se basa en que desde finales del siglo pasado está desarrollando estas capacidades, con lo cual lleva una ventaja. Y además utiliza la coordinación entre lo público y lo privado. Esto lo sabemos de siempre en Estados Unidos en casi todos los aspectos. La academia sustenta a las industrias muchas veces, con lo cual lo tienen fácil. Es decir, que tiene un ecosistema cibernético que no solamente es eficaz, sino que es poderoso. En la parte defensiva y ofensiva, tiene las agencias, la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, el FBI, no vamos a hablar de ella, pero es que además su doctrina ciberofensiva está muy desarrollada y ellos reconocen que la pueden utilizar en una amplia gama de escenarios. El siguiente, China, como era de esperar. ¿Por qué? ¿Por qué no está el primero? Pues a mí, insisto que es opinión personal, porque lo ha dedicado demasiado tiempo a su expansión como potencia económica. Es decir, se ha dedicado a copiar patentes, se ha dedicado a hacer inteligencia, pero inteligencia espionaje para ser potencia económica. Con lo cual, ha quedado como muy dependiente de tecnologías y redes desarrolladas y operadas por occidentales. Ahí tenemos el conflicto de Huawei. ¿Por qué viene? Por eso precisamente. China ha presentado un plan quinquenal, 21-25, donde dice que la digitalización y la transformación tecnológica son fundamentales. En esto me baso para decir, posiblemente, si yo este análisis lo hago dentro de 2 o 3 años, China haya pasado al primer lugar. Desde el punto de vista de defensa, está en primera fase de desarrollo. Parece mentira, pero es así. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a trabajar en seguridad de la información, no en ciberseguridad, en seguridad de la información, que es un poquito menos, y además en censura, es decir, en investigar a lo de dentro, no investigar a lo de fuera. En cambio, en ciberinteligencia, sí, porque como se ha dedicado mucho a espiar y como se ha dedicado mucho a buscar patentes extranjeras y a ser potencia económica, está bastante avanzada. En tercer lugar, aunque pensemos lo contrario, está el Reino Unido. Vuelve a tener el mismo concepto que los Estados Unidos. Hay una gran colaboración entre lo público y lo privado y tiene un fortalecimiento muy grande de capacidades cibernéticas generales. De hecho, en las capacidades defensivas, a mí me sale el primero, y lo pongo ahí. Sale el primero. Tiene un esquema nacional de ciberseguridad de enfoque integral, donde hay un núcleo central, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que responde incluso de la protección de infraestructuras críticas. Aquí el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas no está arriba del todo. En el Reino Unido sí. Y en la ofensiva, su doctrina, su propia doctrina militar, dice que si es de acuerdo con el derecho, es decir, si es de acuerdo con la legalidad, puede obtener libertad de maniobra para proyectar potencia, para destruir y como medida de disuasión. Y tiene un cuartel general de comunicaciones. Después aparece Rusia, como era de esperar, y aquí lo sorprendente, yo lo sabía, pero lo tomo como sorprendente, es que ellos nunca hablan del término cibernético. Rusia jamás habla de cibernética, habla de seguridad de la información.
Pero leyendo la Estrategia Nacional de Seguridad de Rusia del año pasado, dice algo que parece el discurso de Putin durante toda la invasión. Las nuevas tecnologías de la información se utilizan cada vez más, es decir, por los otros, para interferir en nuestros asuntos internos, para socavar nuestra soberanía y para violar nuestra integridad territorial. Es decir, discurso Putin 100%. ¿Qué ha pasado? Pues que se quedan en el cuarto lugar, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque se han quedado demasiado cortos. La seguridad de información es mucho menos que la seguridad, la ciberseguridad. Y se han quedado cortos. La defensiva está poco desarrollada y por eso sufren ataques de Anonymous y no son capaces de pararlos. En cambio, la ofensiva, digo SIC, y lo puse en la revista también, porque es extraño que en un documento gubernamental ponga que se deben desarrollar fuerzas y medios de confrontar información. ¿A qué le llaman confrontar información? ¿A qué le llaman? Yo creo que está claro, pero ¿cómo lo ponen? ¿Quién se dedica a ello? Pues la antigua KGB y demás. Y abajo he puesto algo que a mí me sorprende mucho, lo dije el otro día en una universidad, en una charla con alumnos de informática de cuarto, en donde les dije, ¿vosotros seríais hackers patrióticos? ¿Y eso qué es? Pues no, en Rusia hay chavales que se dedican a ser hackers patrióticos, como por ejemplo ese grupo de amenazas persistentes avanzadas 29, son hackers patrióticos que trabajan para los servicios de inteligencia. Aquí, el decirle a algún español jovencito que quiere ser algo patriótico, seguramente le chirríe bastante, con perdón. Bueno, del 5 al 10, pues ya no me pongo en detalles, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. El primero son los Países Bajos, el segundo Francia, el tercero Alemania, después Canadá, después Japón y después de Australia. Y me falta alguien, bueno, pues yo lo digo, a mí me sale esto, pongo, porque no sé en qué puesto está, porque es muy difícil llegar a conocerlo. Pero para mí, lo digo y lo repetiré, quien me lo pregunte, Israel es una de las principales ciberpotencias mundiales. De hecho, ¿quién está vendiendo Pegasus? ¿Quién vende casi todos los software que hay en el mundo ahora mismo de ciberinteligencia? Y por lo tanto, aunque no esté en ninguna de las categorías, pues ellos tienen un Centro Nacional de Ciberseguridad, de cibernética, que depende del primer ministro. Con las discusiones que tenemos últimamente sobre el CNI, sobre el CCN, de dónde depende, de defensa, de interior, no era de presidencia de gobierno, ellos lo tienen claro. Y hablan de principios, ventaja cualitativa y autosuficiencia en defensa. Esto lo demuestra también en sus Fuerzas Armadas y lo demuestra también en su espíritu de nación. Acciones directas del Estado para hacer frente a amenazas cibernéticas. Es decir, están hablando, me tengo que defender porque si no me defiendo desaparezco. Por lo tanto, tiene gran capacidad. Y España, pues no lo sé, yo le pondría en el 12, en el 14, yo lo considero una potencia media. Tenemos, y pongo lo que tenemos bueno, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad última es del año 2019, tenemos el CCN y el CNI, que por más que lo quieran denostar, tiene un reconocimiento en el extranjero importante. Tenemos el INCIBE, que está en Madrid y está en León, el Instituto de Ciberseguridad. Tenemos el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que desgraciadamente, y sin saber por qué, antes se llamaba Ciberseguridad, y desde hace 2 años, en reorganización del Ministerio del Interior, se lo quitaron. Tenemos en defensa el Mando Conjunto de Ciberespacio y, por supuesto, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen servicios de ciberseguridad bastante buenos. Entonces, siguiendo con esto, cuando acabé, pues dije, esto es lo que yo pienso, pero ahora tengo que ver qué piensan los demás. Y claro, casi todos hablan, como digo, de ciberseguridad. Entonces vuelvo a una diapositiva anterior y digo, ciberpoder es usar el espacio para obtener ventaja. Muy bien. Y esto quiere decir que es tener capacidades, porque a lo mejor tengo mucha capacidad, pero no tengo la menor determinación de hacer uso de ella, sobre todo en la parte ofensiva y en la parte defensiva. Y afortunadamente encontré, dentro de alguien que hablamos el otro día con José Manuel, precisamente el otro día en una charla distendida, hablábamos del Kennedy, de la Kennedy School en Harvard, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este tema en el que dice, veamos las capacidades y veamos las determinaciones y clasifiquemos a los países. Y los clasifica, no sé si se verá muy bien, a la izquierda, de abajo arriba, la capacidad y abajo la determinación. Pensemos, es extraño al hacer sistemas de este tipo
que el término medio en determinación no es el 50, es el 40, pero él lo justifica porque dice que ningún país llega al 100. El primero, el más adelantado, es Estados Unidos con el 90, me parece. Por lo tanto, lo pone así. En cambio, en capacidad, sí alguno llega al 100, casi. Bueno, para mí, aparte de lo importante que es los que tienen más determinación y más capacidad, que son la China, Estados Unidos, el Reino Unido, aquí abajo Francia y Alemania, en medio de los Países Bajos, Australia, Canadá, Israel y Rusia, a mí me satisface bastante porque al final no tengo tanto error. Es decir, mi muestra ha sido lo suficientemente grande para que mi error o mi desviación no sea muy grande. España está aquí, en el cuadrante de alta capacidad, baja determinación, que es lógico, España no pretende atacar a nadie cibernéticamente, y luego por debajo pues hay muchos países y me sorprende un poco Irán, que está aquí en el cuadrante superior izquierdo, que está como capacidad del 50%, pero no tiene casi determinación. Y Singapur, en cambio, pues parece ser que tiene bastante determinación, según ellos. Este trabajo no es mío, como digo, este es del Harvard Kennedy School, ¿sí? O de la Harvard Kennedy School. Bueno, pues esto era el trabajo sobre las ciberpotencias. La segunda parte del título hablaba de la desinformación y entonces no me queda otro remedio que ir por lo que no me gusta, que son las fake news. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo donde desde que la Tierra es plana y va usted a viajar al borde del planeta, seguramente está ahí al lado de la Torre de Hércules, lógicamente, porque al fin y al cabo por eso se llama Finisterre, hasta que en las Oscar no hubo tales bofetadas, o que los muertos de Ucrania los fabrica Soros, o llegando más lejos, los drones no son pájaros, no les des de comer porque son seguramente espías. Yo soy poquísimo partidario de las fake news. Y además no solamente lo digo porque lo piense yo, sino porque es la doctrina casi del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, de la Comisión e incluso de la UNESCO. Y he hablado yo que trato bastante con gente de la comunicación, he hablado con profesionales y casi todos me dicen que es así. ¿Y por qué? Porque realmente, de forma muy técnica, una fake news es un oxímoron. Es decir, un oxímoron clarísimo. Es decir, una noticia nunca puede ser falsa, si no, no es una noticia. Esto se puede estar debatiendo todo lo que queramos, pero una noticia es algo real, por lo tanto no es falsa, y si la noticia es falsa no es una noticia. Esto dicen los profesionales, algunos de ellos, y yo lo uso también. Entonces, ¿en qué me quedo? Yo prefiero hablar de estas tres. Y las fake news están dentro de la desinformación. Es decir, si yo tengo una noticia falsa y la publico intencionadamente, pero es falso, de verdad, no solamente noticia, una información falsa, estoy hablando de desinformación. Por lo tanto, en vez de fake news, hablemos más de desinformación. Desinformación, que es todo lo que recibimos casi todos los días, o lo que estaba diciendo ahí, si las palomas son drones o no son drones, o la Tierra acaba en Finisterre o no acaba en Finisterre. En cambio, hay otra, la información maliciosa, que es aquella que es verdadera y se utiliza intencionadamente. Estoy en el discurso que estaba José Manuel al principio de la presentación. Si nosotros vemos las redes sociales, esta información maliciosa es continua. Se quiere desacreditar a un adversario, busco algo donde ciertamente lo ha hecho, pero lo utilizo contra él. Es una información que es verdadera, lo utilizo contra él. Y en cambio está la misinformación, que se da mucho y le suele pasar a muchos políticos que acaban sin intención ninguna, muchas veces acaban dando como verdad una información que es falsa. Y le pasa a mucha gente que lee algo, se lo da por bienvenido, piensa que es cierto, que es veraz, y lo publica, aunque no tenga intención, simplemente por darlo a conocer. Para mí está la clasificación y aquí es donde están los fake news. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto es actual, como esto lo sufrimos todos los días, como esto es continuamente, y si no solamente hay que ver la cantidad de WhatsApps que recibimos con informaciones de este tipo, pues yo me preparé, es una voluntad que tengo didáctica, llevo mucho tiempo como una especie de complemento a mi vida. Llevo mucho tiempo en formación, casi desde que era pequeño, con mis hermanos y hermanas, si andan por ahí alguno, pues me gusta mucho la didáctica y suelo hacer catálogos. Pues aquí he hecho un catálogo de todas estas noticias que nos están pasando. ¿Por qué no vemos si son verdad o mentira? Pues vemos si son falsas o no. Pues bueno, hay muchos métodos, posiblemente no sean eficaces todos, pero yo me hago este decálogo, me gustan mucho los decálogos,
lo que se llama ahora los top 10, pues los top 10. El primero digo, compruebe la fecha. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿es cierto? ¿Es reciente? Porque a lo mejor me está contando usted algo, oye, está pasando estos días la política de hace 10, 15 años y no es de ahora. Segundo, la fuente. Esto en el mundo de la inteligencia era fundamental. ¿Cuál es la fuente? ¿Es una fuente fiable? ¿Es una fuente que merece la pena seguir? Y si no, sigo más. Lea usted la información completa, no se quede en el titular. El titular lo sabe muy bien, el Celso nos podría dar una clase sobre esto. El titular muchas veces busca impactar y a lo mejor luego debajo no hay nada más. Y el titular suele ser engañoso. El cuarto es muy importante, porque cada día más, sobre todo en redes sociales, cada día más se utiliza esto. No te dejes llevar por la emoción. No te dejes llevar por la emoción. Desconfía de informaciones que suscitan emociones. Para mí, fundamental. En el momento que me están tratando de emocionar, sobre todo si tratan de desprestigiar o perjudicar a alguien, lo pongo en solfa. Lo pongo en solfa inmediatamente. Si no, seguimos, busquemos si otros hablan de ello, verifiquemos la identidad otra vez, identifiquemos al autor, vemos si el autor es fiable o no es fiable. Muchas veces puede ser una broma. Consultar a los expertos, y cuando hablo de expertos hay algún que otro programa donde puedo consultar si esto es una información falsa o no. Y luego el de siempre, que este vale igual para los mensajes que nos llegan y los WhatsApp, es el formato. En el momento en que la ortografía tiene errores o bien que las fotos no están actualizadas o que están retocadas, últimamente está muy de moda un mensaje de la Dirección General de Tráfico donde dice que mi vehículo o yo he sido identificado y me trata de tú, luego me trata de usted, pues está clarísimo que esto es una información falsa. Ni la Dirección General de Tráfico me manda mensajes diciendo que me han visto y que pinchen un enlace, y menos se dedica a llamarme primero de tú y luego de usted. Es más o menos con esto tenemos una cierta posibilidad de acertar y de discriminar lo que es falso y lo que es real. A partir de aquí paso a la segunda parte y a la tercera parte y posiblemente la más complicada. Y la más complicada sobre todo porque José Manuel me está grabando. El Pegasus. ¿Qué es el Pegasus? Pues Pegasus no es ni más ni menos que un producto que vende esta gente, NSO Group, donde ellos dicen que es ciberinteligencia para la seguridad y estabilidad global. Es decir, algo maravilloso. Y si leemos más abajo nos dicen que crean tecnologías para ayudar a las agencias de los gobiernos a prevenir e investigar a los terroristas y a los delincuentes, al crimen o a los delitos, para salvar a cientos de vidas alrededor o por todo el globo. Realmente maravilloso, maravilloso, pero luego lo estamos viendo estos días que el problema no es lo que me vendes, el problema es quién utiliza la herramienta. La herramienta puede ser muy buena, pero el usuario de la herramienta puede ser muy malo. Entonces, primero, tanto que nos cuenta, ¿realmente qué hace Pegasus? ¿Realmente qué hace? Bueno, pues a la izquierda, o bien con WhatsApp, o bien con SMS, o bien con correos electrónicos, o si no, más técnicamente, este cubo con un candado abierto, es lo que llamamos técnicamente los zero day, son vulnerabilidades que existen en los programas. Entonces, ¿por qué se llama el día cero? Pues porque los malos, cuando detectan una vulnerabilidad en un sistema, ponen el contador a cero y le llaman así. Luego lanzan un software tipo exploit que explota la vulnerabilidad y van contando hasta que alguien se da cuenta que hay un fallo y entonces se cierra ya el contador. Esto, he puesto el ejemplo ahí de Android porque muchas veces nos encontramos con que nos dice actualización del sistema disponible, ya no digo en Windows, y decimos, ¿cómo voy a actualizar? ¿Qué pesadez? Y demás. Y seguramente Android o iPhone o cualquier sistema operativo, Windows, está diciéndome, tengo un parche, no lo quiero reconocer, tengo una vulnerabilidad y quiero poner un parche. Por ahí entra toda la parte de la izquierda, por ahí entra Pegasus. ¿Qué hace? Pues todo lo que nos están contando. No hay nada incierto. Se queda con nuestros WhatsApp, se queda con nuestros correos, se queda con nuestros mensajes, con vídeos y con fotografías. Es capaz de utilizar la grabación, es capaz de utilizar el micrófono, se queda con nuestros contactos, con nuestra cámara, con nuestro calendario y con la ubicación. Eso es así, pero claro, entonces podemos decir, y yo suelo decir, ¿qué miedo? Y digo, pues no para tanto. ¿Por qué no es para tanto? En artillería hablamos que nunca se matan moscas a cañonazos, que los objetivos tienen que ser rentables. Igual que hay software como virus como
el ransomware, donde me busca mi información, me la cripta y me pide un rescate, yo sí soy un objetivo rentable, pero para Pegasus yo personalmente no soy un objetivo rentable. Y creo que todos los que estamos en esta tertulia no somos objetivos rentables, sobre todo para lo que se está utilizando. Aún así, pues bueno, ¿y cómo podemos saber si estoy infectado con Pegasus? La forma de hacerlo, que parece sencilla, pero bueno, sabiendo un poco de esta tecnología, no es complicada. Primero, a la izquierda, hago un backup, hago una copia de seguridad. ¿Para qué? Para luego restaurarlo, no sea que me haya entrado algo. Después hay muchas herramientas, pero la que se está utilizando ahora para el caso del famoso Catalan Gate, pues es esta, el Mobile Verification Toolkit, que es del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional. Ahí queda. ¿Qué hace? Comprueba en la copia de seguridad que he hecho trazas de dominios, procesos, direcciones y tal, buscando lo que llamamos o lo que se llaman indicadores de compromiso. Al principio decía, o creo que era antes de empezar, que en informática, en seguridad de la información, normalmente no hablamos de que estamos inyectados o de que estamos contaminados, hablamos de que el sistema está comprometido, porque a lo mejor ni siquiera me está alterando nada, pero están utilizando mi sistema para lanzar como vector de ataque. El sistema está comprometido cuando alguien ha conseguido hacerse cargo de mi sistema. Pues entonces estos indicadores de compromiso, si este MVT los detecta, dice inmediatamente Pegasus no detectado, perdón, si no lo detecta, Pegasus no detectado. ¿De acuerdo? Y ahora aquí viene la parte donde voy a dejar la duda, porque es la que lo dejo para el debate, no sé cómo decirlo, para que se me entienda sin decir más. Si yo ahora esta copia de seguridad a la izquierda, como dice un amigo mío cubano, runeo, es decir, ejecuto un programa, perdón, un comando, ni siquiera es un programa, que se llama Pegasus falsos positivos, y luego paso la herramienta, lo que he creado son indicadores de compromiso, está claro, y paso la herramienta a este mismo que tenía antes, me da que ha detectado Pegasus. Es decir, que si yo tengo una cierta capacidad técnica, soy capaz de inyectar indicadores de compromiso en un smartphone, por ejemplo, que no está comprometido por Pegasus, pero en cambio está detectando que está comprometido. Esto, que se llama los falsos compromisos, antes de pasar a las reflexiones, lo dejo en una imagen que vale más que 1000 palabras que no pienso comentar. Lo que sí voy a hablar es lo que opino debajo. Esta imagen lo dice claramente. Yo no digo ni que sí ni que no. Digo lo que pone. ¿Sí o no? Y entonces yo me pregunto, la primera interrogante la tengo resuelta. Yo me pregunto, si hay un sistema donde es posible inyectar falsos positivos en un análisis forense digital de los muchos que hacen y que yo he hecho, ¿vale la prueba? ¿Doy validez a la evidencia si yo sé que puedo inyectar falsos positivos? Y desde el punto de vista de análisis forense digital, la respuesta está clarísima. No vale la prueba. La siguiente pregunta la dejo, ya digo, para el debate, porque yo no soy jurista y además porque no me atrevo a llegar más lejos. ¿Esto valdría como prueba en un procedimiento judicial con garantías procesales? Y estamos hablando de un procedimiento judicial donde a lo mejor ahora, en esos, y voy a consultar porque lo he oído esta mañana en el Senado, de esos 65 casos que se habían detectado en el Catalan Gate, resulta que ahora mismo solo se reconocen 18. Y se van a llevar esos 18 a algún procedimiento judicial y hay garantías procesales. Yo no soy capaz de contestar, lo digo de antemano, pero ahí queda. Bueno, como ya los que me conocéis sabéis que no me gustan las conclusiones, me gustan las reflexiones y me quedo. Muy importante. Este señor, Bruce, que no es el boss, pero es parecido, este es un criptólogo muy conocido en el mundo de seguridad de la información, hace ya tiempo, esto tiene 10 años a lo mejor, decía, y lo dejo con sus propias palabras para no alterarlo, decía, si usted cree o si usted piensa que puede resolver los problemas de seguridad con tecnología, o bien usted no conoce la tecnología o no la entiende, o bien usted no conoce los problemas. Es decir, la tecnología no es la solución. Vuelvo a lo mismo, la tecnología es un fin, pero no es un medio. Y a mí esto me da lugar, con sus palabras las utilizo para algo que para mí es casi pues un clásico, que es el factor humano. Por más que avancemos,
el factor humano es fundamental. Yo cuando el máster que citaba José Manuel, que hice hace ya en los 90, de inteligencia artificial, se llamaba Sistemas de Expertos, decían allá por el año 2010 o por ahí, los robots, la inteligencia, los clones van a dominar el mundo y nosotros nos dedicaremos a lo lúdico. Yo digo, gracias a Dios no se ha cumplido. Al final, nos equivocaremos o no, pero las máquinas que aprenden de nosotros todavía. Después posiblemente llegarán generaciones donde la cosa sea diferente, pero hoy en día el factor humano es fundamental. Y no solo hablo aquí de los expertos y de los profesionales, porque si me pongo en el lugar del ciudadano, me voy al cuadrante superior izquierdo, concienciación, cuadrante superior derecho, información. Debemos de estar informados, bien informados, vuelvo al discurso de José Manuel, y debemos estar concienciados. Y ya finalizo. El ciberespacio es un nuevo escenario de conflictos, lógicamente, cada vez presenta más desafíos. Además, el enfoque tiene que ser multiescalar, no puede ser un enfoque sistémico de una sola escala, ¿no? Este es multiescalar. Los actores son muchos, las ciberpotencias son los más grandes, pero estamos viendo como Anonymous tiene ya un papel relevante, como los ciberdelincuentes cada vez tienen más papel, porque al fin y al cabo se cumple el famoso dicho que el escudo va por detrás de la lanza, el malo siempre va por delante del bueno, y además tienen diferentes propósitos y ambiciones. Con lo cual, es para mí casi prioritario que consideremos ya que la ciberseguridad y la ciberdefensa, perdón, que estoy borrando una cosa, es algo más que un tema a debatir y demás, sino que es una cuestión geopolítica y una prioridad estratégica. En el artículo de la revista del Ateneo de Valladolid digo que es un poco contradictorio hablar de geopolítica cuando geo es una referencia geográfica en un espacio que no tiene fronteras ni estados, pero sí es una cuestión geopolítica. Y digo finalmente, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han llevado, lógicamente, y no hay otra, a un mundo diferente y nos va a llevar a un mundo diferente. El nuevo orden mundial, le llamemos como le llamemos, con perdedores o con ganadores, con positivo y con negativo, es irreversible ya. Y además de todas las crisis que ha ido citando al principio Enrique, la pandemia ha sido fundamental y la invasión de Ucrania lo está siendo también. Con lo cual, pues este nuevo orden mundial no nos queda otro remedio, y acabo como acabo siempre. José Luis, que me está escuchando, dirá qué pesado, siempre dice lo mismo, pero acabo citando esta famosa frase de Darwin, que repito, como digo siempre que la presento, que por más que busquéis en el libro no la vais a encontrar, pero como se dice que es suya, yo la cuento. Las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes. En el nuevo orden mundial, la especie que va a sobrevivir, quiero decir, civilización nuestra, la que sobreviva será aquella que se adapte a estos cambios. Y con esto, pues creo que he cumplido en el tiempo, sí, y paso ya a dar las gracias y a estar dispuesto para un debate. Y salgo de compartir.